El derecho a expresar libre y autónomamente la orientación sexual a la población con discapacidad visual, por Helen Ruiz, Michelle Pita, Cristian Ortiz, Mayra Alejandra Segura y Lady Sandoval. Sexualidad. Más allá del acto sexual, la sexualidad se experimenta y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas y relaciones. Derecho a expresar libre y autónomamente la orientación sexual. Este derecho reconoce la libertad que tienen todas las personas en sentir atracción por personas de su mismo sexo o del otro sexo. La autodefinición que una persona hace de sí misma como hombre, como mujer o de la forma que se autorreconozca, independientemente de su sexo biológico. La orientación sexual es la atracción emocional, física, sexual o afectiva hacia los demás. La orientación sexual no es solamente heterosexual, sino que también es homosexual. Y está bien, no hay por qué alarmarse. Además, está legalmente protegida en la Constitución de Derechos. Olvidémonos de que quizás sea pecado y que es algo solamente nuestro como individuos independientes, ya que es parte de nuestra familia también y de una sociedad en general. Que el hecho de no ver no te haga sentir menos. No haces parte de los imaginarios sociales que se han creado de que no necesitas o no sientes o no puedes siquiera pensar en tener una familia o una pareja o llegar a amar sin ver. Lo primero en tener en cuenta es la autoestima. Amarnos a nosotros mismos, confiar en nosotros mismos, en lo que sentimos, en lo que somos, pensamos, necesitamos. Debemos tener claro que nuestro cuerpo es valioso y que tener una discapacidad visual, ceguera o limitación visual no es un obstáculo ni un impedimento para disfrutar de este derecho, y que hay personas que nos van a valorar físicamente, pero más interiormente. Entonces debemos proyectar a los demás la seguridad que nosotros tenemos de sí mismos. Debido a que hoy en día la orientación sexual de una persona se ve cuestionada y muchas veces juzgada, se piensa en cómo vivirán su orientación sexual las personas que presentan una discapacidad visual. Por ende, surge la propuesta de generar un programa de difusión en donde se conoce la situación en que viven las personas que presentan discapacidad visual y cómo viven esta situación en base a sus derechos sexuales y reproductivos. Se puede observar que la gran mayoría de estas personas no conocen de estos derechos y muchas viven sus vidas reprimidas al no ejercer este derecho. De igual manera, se busca llegar a las familias y profesionales de su entorno para así eliminar barreras que entorpezcan el cumplimiento de su derecho y limiten a estas personas a sentirse inferiores. ¿Cómo, cuándo y dónde? El desarrollo de este proyecto se llevará a cabo lo más pronto posible. Se realizará en primera instancia un censo municipal de la población con limitación visual en la ciudad de Duitama. Allí se llevará a cabo el programa de difusión en donde se les enseñará a estas personas los derechos que como personas sexuadas tienen. Se empoderará a esta comunidad para que se sientan libres de expresarse y de empezar a disfrutar de los derechos con los que cuentan, entre ellos su libertad a escoger su orientación sexual. De igual manera, se les brindará orientación y ayuda para que ellos puedan conocer su sexualidad y así saber qué quieren en su vida y qué los hace felices. Paso a paso. Primero, realizar un censo de la población con discapacidad visual en Duitama, Boyacá, y dentro de esta comunidad una recolección de datos frente a qué tanto saben o conocen sobre la orientación sexual y sus derechos sexuales. Segundo, una vez recogida la información, se hace un análisis de los datos recogidos y se inicia el trabajo de programa de difusión. Tercero, se reúnen en un sitio estratégico las personas con discapacidad visual interesadas en el tema. Se les enseña el recurso educativo en donde podrán encontrar imágenes, conceptos, videos, juegos, actividades en donde se logre empoderar y brindar un conocimiento pleno de sus derechos. Cuarto, una vez estas personas reconozcan y se apropien de sus derechos y de su orientación sexual, se trabajará este tema con las familias y con los profesionales e involucrados en su atención integral. Quinto, por último, se hará un balance del éxito que tuvo nuestro recurso educativo y nuestro programa de difusión en la comunidad. Materiales a utilizar. Entre los materiales que usaríamos encontramos recursos tecnológicos tales como computador, videobeam, parlantes, entre otros. Folletos llamativos con información sobre el tema y lo más importante, de manera incluyente y accesibilidad cognitiva, se harán en manera de braille.
Materiales de papelería tales como papel, esferos, lápices, etc. Grupo 1. Personas con discapacidad. Generar empoderamiento en la población que padece alguna condición de discapacidad. Esto con el fin de brindarles un espacio y hacerles llamado a la inclusión, ya que no son minoría, sino que por el contrario son mayoría. Es preciso también darles a entender que tienen derechos y más que un derecho es el respeto a la integridad y esencia como persona, así como cualquier otra. El abordar el tema de los diferentes derechos que los cobijan es primordial y trascendental a la hora de demostrar la importancia que tienen estos en la población con limitación visual. Debemos cuestionar entonces, en forma de actividad, si ¿conocen cuáles son sus derechos? ¿Han sentido alguna vez que les han vulnerado sus derechos? ¿Alguna vez ha sentido depresión? ¿Se siente excluido? ¿Alguna vez ha tenido esta clase de charla al respecto? Es ahí cuando afianzamos ideas y los involucramos más en el tema de que sean entes empoderados y jerarquizados. Súbete a mi tren. Dos grupos de personas se sentarán en el suelo, una detrás de la otra, en forma de tren. Habrá un tren de emociones positivas y otro de emociones negativas, por lo que las personas se sentarán en el tren que represente sus emociones ese día. Grupo 2. Familias y pareja. La familia y pareja como primera instancia por la cercanía a la persona con discapacidad debe ser un apoyo clave en el fortalecimiento del desarrollo de la afectividad y al reconocimiento de causantes de abuso a los derechos fundamentales del ser humano respecto a la orientación sexual. Los invitamos a cuestionarse también. ¿Conocen cuáles son sus derechos de sus familiares o pareja con limitaciones visuales? ¿Creen que son un apoyo importante en la vida de ellos y más aún en la inclusión a la sociedad? ¿Tienen miedo de que sean seres independientes? ¿Sienten miedo de que sus derechos les sean vulnerados? Y es claro que sí hay miedo, y más aún cuando los que tenemos la posibilidad de ver no vemos más allá de la impotencia que generamos en aquellos con limitaciones. Es entonces cuando se abre la invitación a dar apoyo, abrazar, besar, dedicar tiempo, escuchar, hablar y siempre recordarles lo importantes que son. La caja de mis derechos. Anotarán los derechos especiales que creen tiene la población con discapacidad visual y al final se hará un debate. Además de eso, cada familiar o pareja escribirá las virtudes, anécdotas y recuerdos de su familiar con discapacidad. Grupo 3. Profesionales e involucrados en su atención integral, comunidad en general. Ayudarles a identificar cuándo pueden ser momentos, elementos o causantes de algún tipo de abuso o violación a los derechos fundamentales de la población. Cuando es indiscriminación o exclusión, esto con el fin de afianzar ideas de garantizar fortalecimientos cognitivos y de autoestima. Para evaluar episodios de ira, depresión, angustia, desconcierto, entre otras. Hagamos entonces el ejercicio de escuchar y ser inclusivos. ¿Sabe usted el lenguaje de braille? ¿Conocen cuáles son sus derechos? ¿Tiene contacto estrecho o en su ejercicio como profesional ha atendido a alguien con limitación visual? ¿Cómo abarca esta situación? Hagamos esta reflexión para fomentar la igualdad y aprender más de ellos. Se puede realizar un taller de teatro en donde se representen diferentes situaciones con las personas con discapacidad visual. Por ejemplo, una persona llega solicitando ayuda y el ente de salud lo atiende de la manera que crea correcta. Gracias.